Los sanatorios y hospitales privados reclaman al Estado el cumplimiento del pago de una deuda de 43 millones de dólares por la atención a pacientes COVID. Lo contradictorio de este hecho, así como la deuda que tiene el Estado, el gobierno nacional con otras entidades privadas, es que desde esferas oficiales se argumenta, o se viene argumentando en los últimos tiempos, que las recaudaciones aumentaron en aproximadamente 500 millones de dólares con respecto a lo proyectado. Muy buenas noches, este es el programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Benjamín Livieres? ¿Cómo está usted? Muy bien, Augusto, nos pudimos dirimir una discrepancia importantísima, un diferendo muy grande en el terreno deportivo. Nos permitió ahorrar también en empanadas. Terminamos en empate. Sí, pero bueno, está bueno. Cosas del fútbol. Cosas del fútbol. Vamos al reconocimiento de campo, por favor. Luego de que el Ministerio de Salud haya establecido un convenio con los sanatorios y hospitales privados para que estos pudieran albergar a pacientes con COVID-19, la cartera sanitaria fue acumulando una deuda que, según la contraparte, se volvió insostenible. El monto supera los 43 millones de dólares, si bien la ley de emergencia vigente establece un pago simplificado, siempre con fondos de la misma. Autoridades del Ministerio de Hacienda afirman que estos se encuentran 100% comprometidos. El ABC de las estrategias de cualquier Estado señala que hay sectores sensibles con los que se deben honrar los compromisos que se generan en esas situaciones críticas. Esta es una situación por la cual están atravesando los hospitales y sanatorios privados en este momento, Benjamín. Sí, exactamente. Es como señalás, en el marco de una pandemia. No es un detalle menor, y las advertencias acerca de que estaríamos transitando camino a una tercera ola. Esta es la ficha de nuestro invitado con quien vamos a hablar del tema. Doctor Raúl Doria, médico graduado de la UNA, especializado en medicina interna y hemato-oncología, actual director ejecutivo del Grupo San Roque. Doria, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. ¿Sí? Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Benjamín. Gracias por invitarme al programa Fuego Cruzado. Los agradecidos somos nosotros. Bueno, ¿cómo se fue formando esta deuda? Aparentemente es muy poco lo que se honró del total de la deuda que había contraído el Estado paraguayo con los hospitales privados, y qué les dicen en ámbitos del Ministerio de Salud. Yo creo que es conveniente hacer un cronograma de qué fue pasando con el tiempo para entender la situación en la que estamos ahora, ¿verdad? Como dijimos en la conferencia de prensa, la deuda que tiene el Estado con nosotros de 43 millones de dólares, y esa deuda tiene varios componentes que es importante entender para ver en qué situación estamos nosotros, ¿verdad? Ustedes recuerdan que los primeros casos de COVID aparecieron allá por marzo del 2020, y ahí se declaró el distanciamiento social, quédate en casa. Ahí nosotros sufrimos mucho porque nuestra ocupación como sanatorios privados bajó a un 20%, y así se mantuvo por más de 6 meses. Nosotros no continuamos con las operaciones normales sin despedir a ningún empleado. Luego los casos de COVID empezaron a crecer, a ocupar camas en el sector público y también en el privado, pero en menor proporción. Y allá por agosto nos dimos cuenta que el sector público iba a estar en problemas porque iban a ser sobrepasados en su capacidad. Entonces le ofrecimos varias soluciones, entre ellas, por ejemplo, hacernos cargo del CREAM, que es un instituto que está totalmente cerrado, que tiene 200 camas, y podíamos encargarnos nosotros de administrarlo, ¿verdad? Eso no llegamos a un acuerdo. También hablamos del tercer piso del Ingavi, que también tiene 200 camas, y tampoco llegamos a un acuerdo. Pero sí llegamos a un acuerdo con el convenio. El convenio lo vinimos tratando en varias reuniones, y llegamos a un acuerdo que iba a ser un contrato
privado del Ministerio de Salud Pública con cada hospital privado, sanatorio privado que quería participar de este convenio. O sea, un contrato privado. Ahí la Asociación de Hospitales simplemente actuó como intermediador, pero el contrato lo firmaron los sanatorios privados individualmente. La base de ese contrato era que fue un contrato capitado, un monto fijo por camas de terapia intensiva y por camas comunes, que ustedes ya saben el monto, ¿verdad? Y un sistema abreviado de pagos, porque claramente el Ministerio nos demostró que tenía los fondos, o sea, fondos provenientes de la ley de emergencia. Un porcentaje de eso ellos asignaron para el pago de los hospitales privados que iban a atender pacientes COVID del sector público, ¿verdad? Entonces, nosotros sabíamos que había un fondo ahí y eso nos daba espalda para crecer e invertir, hacer las inversiones necesarias para cubrir esos gastos. Entonces, en septiembre se firmó el convenio, cada hospital con el Ministerio de Salud. Las necesidades fueron creciendo con el tiempo, nosotros fuimos creciendo escalonadamente de acuerdo a las necesidades y así llegamos a tener más de 200 camas de terapia intensiva y más de 600 camas comunes, todas estas asignadas al sector público para atender en hospitales privados pacientes que derivaban del sector público para atención bajo la cobertura de este convenio, ¿verdad? Con el sistema de pagos abreviados fuimos desarrollando un músculo, porque ni nosotros ni ellos estaban entrenados en este sistema, ¿verdad? Que consistía en, cuando un paciente se internaba en un hospital privado y se iba de alta, en ese momento nosotros preparamos las carpetas que estaban el detalle clínico, detalle financiero, administrativo, todo está en esas carpetas. O sea, si quieren auditar, eso está todo en el ministerio, las carpetas de todos los pacientes que pasaron por el sector privado, ¿verdad? Entonces esas carpetas iban a la auditoría, al departamento de auditoría del ministerio, y ahí si había una coma mal o un acento mal o algo, la suma nos devolvían. Y así iba y vuelta hasta que las carpetas se aceptaban. Una vez que una carpeta es aceptada, ahí pasa al departamento financiero, que vuelve a estudiar y auditar, y después de que todo esté bien, entonces asignaba el pago de esa carpeta. Cabe destacar que un paciente puede tener una o dos o tres carpetas de acuerdo al sitio donde se iba. Si uno se internaba en una cama común y estaba todo el tiempo en una cama común, es una carpeta. Pero si se internaba en una cama común, se descompensaba y pasaba a terapia intensiva y volvía después a hacer la común, ahí ya son tres carpetas, ¿verdad? Claro. Entonces, eso fue desarrollándose de a poco y llegamos a un momento en que de las idas y vueltas ya estábamos conformes los dos con la forma como se estaba pagando. A un comienzo llegaron a pagar a más de 90 días, después bajó a 70 días, después a 60 días, y iban pagando, iba mejorando el tiempo de pago de esas carpetas, ¿verdad? Doctor, dos preguntas en una. La primera solamente va a requerir un sí o no. ¿En algún momento el gobierno les dijo a ustedes, este es un tope, hasta aquí podemos, y si llegamos a esto ya no vamos a poder honrar nuestras deudas? No. Y la pregunta de fondo, ¿podría definir o detallar o por lo menos evaluar qué inversión se generó en el sector privado, de la salud privada, en términos de
operativos y inversiones también de equipamientos y compañía? Bueno, imagínense equipar un hospital de 800 camas en menos de un año. Por ejemplo, nosotros en el Grupo San Roque, que contamos con 4 hospitales, inicialmente asignamos un hospital que sea exclusivo COVID, que es el Hospital Universitario San Lorenzo. En ese hospital de 46 camas, inmediatamente nosotros crecimos a 86 camas. ¿Y qué hicimos? Las camas que son individuales, las piezas que son individuales, las convertimos en dobles. Y como eran pacientes COVID que no podían tener visitas de familiares, etcétera, estaban felices que tengan 2 pacientes en una sala porque por lo menos podían conversar, ¿verdad? Entonces, tanto en terapia intensiva como en salas comunes duplicamos las camas en el Hospital de San Lorenzo, sin mucha inversión porque ya estaba diseñado para eso. Sí tuvimos que invertir en insumos y en medicamentos, que estaba muy caro, y después lo que llegó a ser el cuello de botella fue el oxígeno, ¿verdad? Entonces, al haber escasez de insumos, de medicamentos y de oxígeno, los costos se fueron aumentando. Así fue que el convenio inicial era de septiembre a diciembre. Cuando llegó tiempo de ser renovado el convenio en diciembre, le pedimos que consideren un reajuste porque ya los costos habían aumentado más del 20%, los costos de insumos y medicamentos. Y por supuesto negaron el reajuste, ¿verdad? Y nosotros seguimos con esa mochila acarreando de frente, y después realmente la pandemia explotó a fines de febrero, marzo, abril, mayo. Ustedes se recuerdan que los números crecieron en forma exponencialmente, ¿verdad? Ahora, Pero Raúl, sí, Benjamín. Sí, adelante, pues. Está el aspecto económico y financiero, pero de por medio hay leyes que están vigentes en nuestro país que le protege a los paraguayos que enferman por el virus de COVID a ser atendidos en el sector privado. Y le obliga al Estado a pagar la cuenta de esos paraguayos que son atendidos en el sector privado. Entonces, a esta obligación legal, ¿qué le responden en el Ministerio de Salud, en Hacienda, no sé dónde se tramitan estas cuestiones, para justificar el impago de 43 millones de dólares? Y te insisto con lo siguiente, tenemos riesgos de que hayan casos de cierta importancia. La verdad es que no sabemos cuáles serían si nos pega una tercera ola, Dios quiera que no sea intensa. ¿Qué pasaría en ese caso? Porque si te deben ya 43 millones por la anterior y se viene un siguiente capítulo, ¿cuál sería la actitud de ustedes? ¿Pero qué les dicen lo primero, Raúl? La verdad que la situación es muy compleja y todos estamos preocupados por la misma, ¿verdad? Como le dije, el convenio se reanudó en diciembre del 2020 y continuó de una forma bien o mal. Los pagos mejoraron el tiempo de pagos y llegó a abril, a fines de abril, cuando se promulgó la ley 6725, que proveía cobertura total para los pacientes de terapia intensiva y creaba fondos ya diferentes a los fondos de emergencia que tenía salud disponible, ¿verdad? Luego de un tiempo, en mayo, se promulga la ley 6742, que con los mismos fondos de la ley 6725 amplía la cobertura para los pacientes en camas comunes. Entonces nosotros en ese momento teníamos 50% de nuestra ocupación de COVID eran pacientes privados y 50% eran pacientes del sector público, ¿verdad? Inmediatamente con estas leyes, el 100% se volvió pacientes del sector público, porque era cobertura total. Y el problema fue que el monto asignado a eso fue diferente. Si ustedes se recuerdan,
la asignación de la deuda de la ley 6725 era lo que sobraba de la ley de emergencia, que no sobró nada, los fondos socioambientales de las binacionales, que Itaipú y Yacyretá, que inmediatamente dijeron, no, yo no tengo para esto. Y después de donaciones y reasignaciones de Hacienda, ¿verdad? Que todavía estamos esperando que Hacienda reasigne para cubrir esos fondos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? El convenio se extendió de septiembre a abril. Nosotros estábamos seguros que había fondos para eso, por eso fuimos creciendo con tranquilidad y llegamos a lo que les dije. En total atendimos más de 5.700 pacientes del público en el sector privado, 5.700 pacientes que no tenían cama en el sector público. Claro. No había camas. Claro. Si nosotros no salíamos al apoyo, quizás esos, no sé a dónde se iban a ir, en su casa, en la calle, no sé, pero ese fue el aporte que nosotros hicimos, ¿verdad? Entonces, de ese convenio, el ministerio ya pagó entre el 60 a 65%, que representan estos 107.000 millones que ya cobramos, ¿verdad? Esos 100% de lo que ya se pagó corresponde a fondos del convenio, fondos de la ley de emergencia que poseía el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y de ahí todavía debe más o menos un 30%. De los gastos que nosotros tuvimos de las leyes, no se pagó nada todavía. No se pagó nada. Y nosotros no sabemos realmente si hay fondos para eso. O sea, ellos están hablando de crear una ley. La semana pasada se presentó a Cámara de Diputados una ley donde iban a obtener fondos para cubrir estos gastos y no fue tratada esa ley. Entonces realmente no sabemos de dónde van a salir los fondos, ¿verdad? Constantemente Hacienda y el Ministerio de Salud dicen que hay fondos, pero realmente no nos cuentan de dónde salen esos fondos. El problema no parece ser tanto de legislativo, sino de liquidez del Estado. Ahora, hoy surgió de vuelta en las preguntas de la conferencia un tema bastante mediático que requiere de nuevo vuestra aclaración, el asunto de los anticipos. Se consultó si ese régimen cómo continuó y ustedes hicieron una aclaración al respecto de cuándo ese proceso terminó. ¿Podría repetir esa aclaración, por favor? Sí, por supuesto. Nosotros como entidad privada necesitamos garantía de que alguien nos va a pagar, ¿verdad? Si un paciente del sector público venía a internarse a nuestros hospitales, el ministerio nos decía, te doy la garantía que nosotros le vamos a pagar. Si viene un paciente de las prepagas nos dicen, te doy la garantía que nosotros le vamos a pagar, ¿verdad? Si viene un paciente particular que no tiene ni seguro médico privado, ni estaba avalado por el gobierno, algún tipo de garantía teníamos que pedirle para garantizar los gastos que nosotros íbamos a tener atendiéndole a ese paciente, ¿verdad? Nosotros sí pedíamos garantías para los pacientes COVID particulares que se internaban en el sector privado. Pero una vez que salió, si ese paciente venía por convenio, no, por supuesto que no le pedíamos garantía. Y una vez que salió la ley, tampoco. Ya no pedimos más garantías tampoco, ¿verdad? Hubo un caso mediático que se publicó muchísimo de un hospital, pero en realidad eso fue una anécdota, ¿verdad? Sí. No era la norma. Sí quiero aclarar que nosotros, después de haber conversado mucho con asesoría jurídica, cada vez que un paciente por ley se internaba en los hospitales privados, nosotros teníamos la conversación con ellos y los familiares de firmar un pagaré en caso de que, si el gobierno no cubre sus compromisos, que los familiares se iban a ser responsables de la ley. Eso sí, y los familiares comprendieron, y en su mayoría, todos, firmaron ese pagaré. Ese pagaré existe, pero nosotros no tenemos ninguna intención. ¿Ese pagaré lo recuperan los familiares una vez que... Una vez que nosotros, claro, porque los pagos se hacen por carpeta, okay. ¿verdad?
Entonces hay una carpeta X que corresponde a fulano de tal, recibimos los pagos y ese mismo día nosotros le volvemos el pagaré al paciente. Tenemos que hacer una pausa y Sí. seguramente después, Benjamín, vamos a tratar de responder a la pregunta ¿qué va a pasar ahora, Claro, ¿verdad? efectivamente. Ya volvemos en un minuto, ¿sí? Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, el doctor Raúl Doria. Él es director ejecutivo del Grupo San Roque. Raúl, antes de la pausa decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Hay algún plan de pago? Algo te tienen que decir. La mala noticia es que no son los únicos acreedores. Tenés a los laboratorios, más de 100 millones de dólares. Los empresas constructores. empresas vialeras, proveedores de salud de otros rubros, proveedores de educación. El monerío es bastante grande en cuanto a este gobierno que se está convirtiendo en un gobierno moroso. ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes a partir de ahora? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la atención o no a la gente. Y la verdad que la situación es compleja, Benjamín. Cada vez que sale una autoridad del gobierno dice que tienen los fondos y que nos van a pagar. Pero eso nos están diciendo desde abril, ¿verdad? Están pagando de a puchito, ni siquiera menos de 1% por vez cada vez que pagan. Si a ese ritmo seguimos, puede ser que cubran esta deuda en 10 años, ¿verdad? Y mientras tanto, como se mencionó en la conferencia, tenemos este huracán que se está formando que probablemente nos llegue a afectar, según las estimaciones, allá por fin de año, ¿verdad? Que es la tercera ola. ¿Qué va a pasar si viene la tercera ola y el Estado todavía no cumplió con sus obligaciones con el sector privado? La situación va a ser muy difícil porque nosotros no podemos negar la admisión a un paciente que viene a atenderse a nuestros hospitales, ¿verdad? Pero definitivamente no tenemos los recursos para tener la misma cobertura que tuvimos allá cuando esto explotó, ¿verdad? Que llegamos a 800 camas o sea, 600 camas comunes y más de 260 camas de terapia intensiva. Si no recibimos ayuda en forma de pagos, eso va a ser imposible. No hay forma de que nosotros podamos llegar a ese nivel de cobertura, ¿verdad? A no ser de que nuestros directores nos digan, está bien, adelante, lo más importante es atender la salud del ciudadano y después nos vamos a ocupar de la deuda y entonces sacamos un préstamo de un banco y le pagamos a los médicos tratantes, le pagamos a nuestros proveedores de insumos y medicamentos y entonces ahí vamos a poder endeudarnos con ellos de vuelta, ¿verdad? Pero como ustedes se imaginan, la deuda va a aumentar más porque ahí ya también le vamos a deber los intereses a los bancos. Además, claro, en ese caso... Entonces, la situación es dificilísima. Nuestro compromiso no es cerrar las puertas. Además, nosotros en ningún caso, momento dijimos nuestra política, si no nos pagan, es vamos a cerrar las puertas y no le vamos a atender a nadie del sector público, ¿verdad? Pero la situación es difícil, vamos a hacer lo que se pueda, pero ojalá que esta ola sea más pequeña de lo que ocurrió en el resto del mundo y ojalá que el Estado cumpla sus compromisos, así nosotros podamos también ayudarle en lo posible a pasar ese problema que significa la tercera ola, ¿verdad? Decía que en ese caso los niveles de subsidio por parte del sector privado de la ineficiencia estatal ya sería escandaloso, digamos, ¿verdad? Si supone además después gerenciar la obtención de créditos y compañía.
Lo ideal en este momento, ya despidiendo el programa prácticamente, Benjamín, es entender qué está pensando el gobierno. O sea, es imperioso, imperioso, disculpen, es imperioso que alguien salga y diga, por ejemplo, el ministro de Salud, señores, este es el panorama. Sí. No solamente o por los empresarios de salud, porque la gente sepa qué futuro vamos a tener. O este es el plan de pago, o no tenemos dinero, en cuyo caso, ¿por qué se dijo que se recaudó más de 500 millones de dólares de lo previsto en lo que va del año? Entonces son muchas interrogantes que tienen que transparentar, explicarle a la sociedad, y como vos decís, para prepararnos ante una situación que esperemos no sea tan grave como la anterior, seguramente no lo será, pero que tenemos que tener armas de todas maneras para poder hacerle frente. Tenemos que despedir el programa agradeciendo mucho, doctor. Ojalá que en una próxima ocasión ya nos reunamos con una mejor noticia, ¿sí? Así mismo, ojalá que sea que vencimos al COVID y todos salimos victoriosos y Nadie a pesar se de fundió, los daños nadie se colaterales. fundió, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Bueno, nos despedimos, Benjamín. Así es, quédense que ya llegan instantes, cuenta final. Muchas gracias y hasta Con mañana. gusto y un placer. Gracias, doctor. Gracias.